Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablarles del panorama epidemiológico. En la presente actividad se expondrá lo que es el panorama epidemiológico de manera general para después abordar el de México, específicamente con el recorrido del virus del sarampión. Posteriormente se hará referencia de su impacto en el mundo. La finalidad de esta actividad es conocer el panorama epidemiológico nacional e internacional de una enfermedad, en este caso la del sarampión. ¿Qué es el panorama epidemiológico? La Real Academia Española define a panorama como el paisaje muy dilatado que se contempla desde un punto de observación. Asimismo, según la UNADEM, la OMS define a la epidemiología como el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, enfermedades, relacionados con la salud y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Por lo que se entiende al panorama epidemiológico como el paisaje dilatado del estudio de las enfermedades y otros problemas de salud. De igual forma, este concepto se ha relacionado con el de perfil epidemiológico, el cual refiere al estudio de la morbilidad, la mortalidad y los factores de riesgo, teniendo en cuenta las características geográficas, la población y el tiempo. Vamos a hablar de tres conceptos en esta investigación. Lo que es morbilidad, que es la cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población. La mortalidad, que es la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población. Y el factor de riesgo, que es toda la circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. Panorama epidemiológico en México y el mundo. Como lo vimos a lo largo de la unidad, la situación de salud es el resultado de la interacción multifactorial biológica, social, ambiental, cultural, económica y personal de los individuos. Desde principios del siglo XX, los avances en el campo de la atención a la salud han ido transformando las características del país y han influenciado en el perfil epidemiológico, así como las características relacionadas con la presencia de enfermedad o muerte en la población mexicana. Lo anterior se conoce como transición de riesgos, ya que antes del siglo XX, México se caracterizaba por encontrarse expuesto a ciertos riesgos de salubridad. El primero era por los esquemas de vacunación incompletos, el segundo por las coberturas insuficientes de servicios de salud, el tercero por consumo de agua de baja calidad y el cuarto por la higiene deficiente, aspectos que cambiaron con el desarrollo y la urbanización. Sin embargo, y en consecuencia, la misma urbanización y desarrollo del país trajo consigo aspectos poco favorables para la salud del ciudadano promedio. El primero fueron riesgos de exposición al sedentarismo, el segundo el estrés, el tercero consumo de tabaco y o drogas y el cuarto la mala alimentación. Estos factores han sido responsables de la gran carga global de la enfermedad en el país, ya que han dado como resultado enfermedades crónico-degenerativas, como sobrepeso, obesidad, colesterol e hipertensión arterial elevada, a edades cada vez más tempranas. La UNADEM menciona que en México, a partir de la década de los 40, se iniciaron acciones para la vigilancia epidemiológica, entendiéndola como el conjunto de procedimientos que permite recopilar, procesar, analizar e interpretar información para la salud. La vigilancia epidemiológica ha evolucionado conforme lo ha hecho la epidemiología y la salud pública. Se iniciaron acciones para la vigilancia epidemiológica, entendiéndola como el conjunto de procedimientos que permite recopilar, procesar, analizar e interpretar información para la salud. La vigilancia epidemiológica ha evolucionado conforme lo ha hecho la epidemiología y la salud pública. Los sistemas de vigilancia epidemiológica son procesos definidos, regulados y organizados que tienen como objetivo la obtención de información oportuna y de calidad acerca de la salud de un colectivo o población. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud son organismos internacionales que emiten lineamientos para la operación de estos sistemas a los países del mundo. En México, la Secretaría de Salud es la dependencia encargada de la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población, así como su tratamiento y control. Asimismo, existen subsistemas que apoyan a la vigilancia epidemiológica como la Dirección General de Epidemiología, la cual tiene la misión de dirigir la vigilancia epidemiológica y fortalecer la red de colaboradores nacionales e internacionales para promover la información y conocimientos de calidad que sustentan las políticas públicas en beneficio de la salud de la población.
Cabe destacar que para que los procedimientos sean comunes para la obtención de información entre cada uno de los estados de la República, se dispone del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVE, creado en 1995. Es un sistema único de información para vigilancia epidemiológica que sistemiza la información a nivel nacional de morbilidad y mortalidad con participación de todo el sector salud. La mortalidad y la morbilidad. Mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud, la define como aquellos datos que indican el número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. La morbilidad son indicadores que intentan estimar el riesgo de enfermedad, carga de morbilidad, cuantificar su magnitud e impacto. Soto menciona que en el 2015 la tasa de mortalidad general disminuyó de 31 en 1922 hasta 4.9 por 1000 habitantes entre 1997 y el 2000, no obstante y en gran parte debido al envejecimiento de la población. Desde el año 2000 la tasa ha mostrado un ligero pero constante incremento. En México, en el 2018, el número de muertes a nivel nacional fue de 722.611, lo que significa que hubo 19.564 muertes más que en el 2017. En estas gráficas consultadas del INEGI en el 2018 podemos observar el crecimiento del número de muertes con el paso de los años. La CONAPO menciona que mientras en el 2017 la tasa de mortalidad bruta fue de 5.9, en 2018 fue de 5.95. Asimismo, según Soto, la tasa de mortalidad infantil en México descendió de 220 en 1922 a 12 por cada 1000 nacidos vivos en el 2015. La disminución de la mortalidad infantil es uno de los primeros logros que los países han alcanzado. Esta y el consecuente incremento en la esperanza de vida se pueden relacionar con mejores condiciones socioeconómicas. Simultáneamente con los cambios demográficos, sociales y económicos, las causas de muerte se han modificado y actualmente las enfermedades crónicas ocupan los primeros lugares. La OMS informó que las principales causas de mortalidad en el mundo son la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, que ocasionaron 15.2 millones de defunciones en el 2016 y han sido las principales causas de mortalidad durante los últimos 15 años. Cabe destacar que según la página de Country Measures, la cual revela cifras en tiempo real, menciona que hoy en día, en 2020, las 5 principales causas de muerte en el mundo son enfermedades de las arterias coronarias, accidente cerebrovascular, infecciones del tracto respiratorio inferior, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmones, tráquea y los bronquios. De igual manera, se encontró relación entre la morbilidad y la mortalidad. En países como México, considerado a nivel mundial como uno de bajo índice económico, la OMS señala que la mitad de las muertes registradas en el 2016 se debieron a enfermedades que abarca las enfermedades transmisibles y las afecciones maternas, perinatales y nutricionales. Sin embargo, en los países de ingresos altos, causa solamente solo el 7% de las defunciones. Como podemos notar, existe gran relación entre los datos de mortalidad de la gráfica de la OMS y los datos de la tabla de morbilidad brindados por el Gobierno de México. Aquí podemos ver la tabla completa. Y aquí podemos observar las gráficas de la OMS, correspondientes a las muertes en los países de ingresos medio bajo, medio alto y alto. El panorama epidemiológico del sarampión, factor de riesgo, morbilidad y mortalidad. ¿Qué es el sarampión? El sarampión es un virus altamente contagioso que se transmite rápidamente a través de la tos y los estornudos, y puede vivir en el aire hasta 2 horas. La primera vacuna contra el sarampión estuvo disponible en 1963, pero antes de que se descubriera, se estima que el virus causó 2.6 millones de muertes en todo el mundo por cada año. Datos tomados del milenio señalan que los síntomas comienzan con una fiebre alta y es seguido por una erupción en todo el cuerpo, que puede llevar a una infección de oídos, diarrea, neumonía y encefalitis, inflamación del cerebro, síntomas que en muchas ocasiones, y si no son tratados a tiempo, matan al paciente. Supuestamente, en el 2010, Estados Unidos había declarado que se encontraba completamente libre de sarampión, y poco a poco otros países también fueron declarando lo anterior. Así, en el 2016, México y varios países de Latinoamérica también se declararon libres de dicho virus.
Sin embargo, recientemente en el 2018, el virus volvió a brotar en estos países. Lo anterior se debe principalmente a la falta de acceso a una vacuna, al contagio por extranjeros y al miedo a las inyecciones. México y el sarampión. Según Ferreira, en México antes de los años 50 el sarampión se encontraba dentro de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Posteriormente, gracias a la disponibilidad de antibióticos, acceso a servicios de salud y a las vacunas, la tendencia de la enfermedad se modificó sustancialmente. De 1941 a 1971 se observaron epidemias bianuales. A partir de 1973 se presentaron cada 4 años. Entre 1989 y 1990 se presentó de manera explosiva la epidemia más grande de los últimos 40 años. En 1989 se registraron 20.381 casos con una tasa de 24.2 por 100.000 habitantes. En 1990 fueron 68.782 casos con una tasa de 82.5 y un total de 189 brotes. Los estados más afectados fueron Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Sinaloa. A partir de 1992, en que se inició el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática y después de la epidemia, los casos fueron disminuyendo considerablemente. En 1994, las entidades con más casos de sarampión fueron Quintana Roo, con 38 casos, con una tasa de 6.27 por cada 100.000 habitantes, Sonora con 28 casos y una tasa de 1.40, Tamaulipas con 14 casos y una tasa de 0.55, Chiapas con 8 casos y una tasa de 0.23. Sin embargo, desde el 2017 hubo un nuevo brote de sarampión y hasta el 2019 se registraron poco menos de 100 casos por año, dato que podemos notar en el siguiente mapa. Este mapa nos permite ver países que también presentaron poco menos de 100 casos por año desde el 2017 hasta el 2019. Algunos de dichos países son Canadá, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Irán, Egipto, Hungría, Polonia, Austria y Australia. Respecto a la mortalidad en México debido al sarampión, desde los años 50 ha disminuido considerablemente. Antes de los años 50 se presentaban entre 2.000 y 11.300 defunciones. A partir de los años 60 disminuyeron poco a poco hasta que aumentó por la epidemia de 1989 con 2.251 defunciones. En 1990 el número de muertos fue de 5.899 defunciones y en 1993 fue de 20 defunciones. Para el año 2000 tenía menos de 10 muertes por año. En el 2016 México se había declarado libre de muertes por sarampión. Sin embargo, en el 2018 se detectaron 4 casos de sarampión, 3 en la Ciudad de México y 1 en Baja California. Cabe destacar que en México el panorama de vacunación universal incluye la triple viral, que es una inmunización contra el sarampión, las paperas y la rubiola, que está obligado en el esquema desde 1992. Esta vacuna se aplica en 2 dosis, la primera a los 12 meses y hay un refuerzo a los 72 meses, o sea a los 6 años. Y se considera completamente segura. Desde 1996 no existe registro de casos autóctonos de sarampión en territorio nacional, únicamente importados, o sea, contagiados por una persona infectada que llegó del extranjero. El mundo y el sarampión. El sarampión fue descrito por Races de Mohamed, un filósofo y un médico persa en el siglo X, como enfermedad que es más temida que viruela. Races publicó un libro titulado El libro de la viruela y del sarampión. En 1757, el médico escocés Francisco Home demostró que el sarampión fue causado por un agente infeccioso presente en la sangre del paciente. En 1954, el virus que causa el sarampión fue aislado en Boston, Massachusetts, con Juan Enders y Thomas Peebles. En 1963 se crea la vacuna contra el número de casos del sarampión, el cual cayó por el 99%. La vacuna primero fue autorizada en los Estados Unidos. En 1985 y 1988, investigadores encontraron que muchos casos del sarampión habían ocurrido en los niños que habían sido vacunados con la vacuna del sarampión. Esto fue determinado en los niños que recibieron solamente una dosis. Por lo anterior, se recomendó una segunda dosis para los niños entre 5 y 19 años de edad. La dosis de amplificador auxiliar
aumentó la protección y los niños que no desarrollaron inmunidad en la primera dosis desarrollaron una contra la del sarampión en la segunda dosis. Entre 1989 y 1991 se detectaron mayor número de casos en niños con menos de 5 años. En el 2010, Estados Unidos había declarado que se encontraba completamente libre de sarampión y poco a poco otros países también fueron declarando lo anterior. En el 2016, México y varios países de Latinoamérica también se declararon libres de dicho virus. Sin embargo, en el 2018 el virus volvió a brotar en estos países. Desde el 2017, el sarampión, que se creía controlado en Europa, por encima del 95% del umbral de las vacunas, registró un aumento del 400% en los casos con respecto al año anterior. Esta cifra disparó las alarmas en todo el continente, especialmente en Italia y Rumanía, países donde la enfermedad volvió con mayor fuerza y donde las autoridades han recomendado adelantar la vacuna triple viral a todos los niños menores de 1 año y mayores de 6 meses. En los Estados Unidos, en el 2018, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades detectó más de 107 casos de sarampión en 21 estados distintos, la mayoría en personas que no habían sido vacunadas. En Brasil fueron un poco más de 1.200 personas que habían contraído este virus. En el resto de América, 8 países se declararon en alerta ante el brote: Antigua y Barbuda, Canadá, Colombia, Uruguay, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Hasta finales del 2019, Argentina confirmó 4 casos de sarampión, Canadá 33, Colombia 82, Chile 3, Costa Rica 9, México 1, Perú 1 y Uruguay 3. Cabe destacar que algunos de estos casos fueron importados por personas que viajaron a Europa o a Estados Unidos. Respecto a la mortalidad, en el siguiente mapa podemos notar cuáles fueron los países con mayores muertes por sarampión. Entre ellos se encuentran la India, República Democrática del Congo, Madagascar, Nigeria y Ucrania. A nivel nacional y mundial, ¿cuántos enfermos y muertos ha causado el sarampión? Desde el reciente brote de los últimos años, en el 2019, en México se registraron 20 casos confirmados de sarampión, de los cuales 12 corresponden a mujeres, mientras que 8 son hombres. Entre las causas más comunes del contagio se debe a viajes al extranjero y al contacto directo con personas que salieron del país y adquirieron el virus. Pinto menciona que según la OMS, a nivel mundial, en el 2016 se alcanzó el mínimo histórico de muertes por sarampión a nivel mundial, con algo menos de 90.000 fallecidos en todo el planeta, la mayoría de ellos niños menores de 5 años. Fue la primera vez que el número de muertes por sarampión fue inferior a los 100.000 por año. Sin embargo, este dato se ha visto empañado por los brotes posteriores que se han dado en varios países de Europa y Estados Unidos, donde se han disparado los casos y han fallecido decenas de personas. Asimismo, según la Asociación Mexicana de Pediatría, en el 2019, la OMS publicó los datos de vigilancia de sarampión en el mundo, los cuales revelaron que los primeros 7 meses del 2019 se notificaron un número de casos, 364.808, 3 veces superior al del mismo periodo del 2018, que fueron 129.239 casos. Teniendo en cuenta la fragilidad de los sistemas de vigilancia de muchos países, se estima que el número real de casos probablemente sea de 10 veces más. Es el mayor número de casos desde el 2006 y confirma el incremento constante observado desde el 2017. En esta tabla podemos ver la distribución de los casos por meses y regiones según la OMS desde el 2015 hasta el 2019. Con la gráfica anterior podemos notar que las estimaciones de casos y muertes reales en 2017 se dieron 6.7 millones de casos, de los cuales 110.000 terminaron en muerte. En el 2019, el incremento observado en la incidencia del sarampión afectó de manera desigual en el mundo. África 900%, o sea 10 veces más casos que en el 2018. Región del Pacífico Occidental 230%, o sea 3 veces los casos del 2018. En la región europea de la OMS, 120% más del doble de los casos. La región del Mediterráneo Oriental, 50% más, o sea 1.5 veces. Y la región del suroeste de Asia y las Américas, el 15%. Los principales brotes de 2019 se registraron en la República Democrática del Congo, Madagascar y Ucrania. Otros países también muy afectados fueron Angola, Camerún, Chad, Kazajistán, Nigeria, Filipinas,
Sudán del Sur, Sudán y Tailandia. Asimismo, en Europa se notificaron en el 2019 poco más de 90.000 casos, más que en todo el 2018, el número más alto en la última década. Y en Estados Unidos, en el 2019, se registró el mayor número de casos desde 1992, con un total de 1.182 casos. La Asociación Americana de Pediatría menciona que la cobertura global de la primera dosis de vacuna del sarampión es del 86%, y del 69% en el caso de la segunda dosis, aún lejos del umbral del 95% propuesto como objetivo, por lo que desde el 2018 la OMS declaró que es esencial contar con 3 vacunas periódicas para descartar la enfermedad. Asimismo, la UNICEF en el 2018 declaró que al menos 20 millones de niños no recibieron las vacunaciones básicas como la del sarampión. En el Reino Unido, 1 de cada 7 niños de 5 años no ha recibido la vacuna triple vírica. Como conclusión, considero que esta actividad me sirvió para conocer el panorama epidemiológico a nivel nacional e internacional del sarampión, así como para familiarizarme con términos como morbilidad, mortalidad y factor de riesgo. Con la información encontrada y expuesta, me parece que el caso del sarampión revela en cierto sentido un fracaso colectivo respecto a la vacunación en contra de una enfermedad que estuvo en retroceso durante muchos años. Considero que son los factores de riesgo como la falta de concientización en las familias antivacunas, principalmente en niños que son el mayor porcentaje de las víctimas, la ineficiencia y falta de cobertura de algunos centros de salud, así como las pocas medidas preventivas que se han tomado con los extranjeros de países portadores, los puntos evidentemente débiles que tienen que cambiar para poder acabar con dicho virus. Por lo anterior, es fundamental potenciar la obtención de datos de calidad sobre la causa de muerte para mejorar la salud de la población y comprometernos como sociedad a cumplir con las vacunas y medidas de sanidad para prevenir el contagio y cambiar el panorama de lo que hasta hace pocos años se consideró una epidemia erradicada. Por su atención, muchas gracias.